Hermano Javier Valenzuela, buenas tardes. ¿Cómo está? Ya con esta semana, primero Dios, el día de mañana termina usted no solamente un módulo, sino toda la facultad. ¿Puede decirnos su nombre, de dónde viene y después, posteriormente, sus propias experiencias? Sí, hermano, Dios lo bendiga. Buenas tardes. Vengo de Tijuana, Baja California, Distrito del Pacífico. Mi nombre es Javier Valenzuela y radico en Tijuana. Soy pastor juntamente con mi esposa. Muy bien, quisiera usted decirnos sus experiencias, aún sus interrogantes, porque lo que yo he escuchado de lo que usted ha platicado en los devocionales ha sido una lucha al principio, sin saber si realmente era la voluntad o no de Dios el estar aquí. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, yo inicié el 2015 la facultad y posterior ingresé a los diplomados. Yo llegué a la facultad muy golpeado emocionalmente, hermanos, muy golpeado. Después del accidente que tuve en el trabajo, una de las mayores experiencias que yo experimenté en la facultad en Ciudad Juárez, Dios me ministró una mañana en un devocional a través de una pastora y Dios empezó a sanar mi vida emocionalmente. Ese día fue una experiencia muy hermosa de parte de Dios. Desde que yo escuché el mensaje de la palabra de Dios, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Dios empezó en el trato personal conmigo. Y muchas experiencias más después de esta, Dios empezó a restaurar mi vida emocional. Después entré a los idiomas aquí a Ciudad de México de la misma manera. Dios empezó a acomodar las cosas. Dios usó gentes de cercas para bendecir mi vida, pero sobre todo mi esposa, que ella ha sido parte esencial, crucial de esta formación académica, y gracias a Dios, hermanos, que he salido adelante. Déjenme decirles algo muy importante. He sufrido obstáculos muy fuertes, he enfrentado situaciones muy terribles en mi vida para poder lograr el objetivo, y el estudio, el proceso que yo pasé fue un proceso totalmente muy especial de parte de Dios. Ahora quiero decirles que desde el 2015 hasta este año fue ininterrumpido, a pesar de los obstáculos, a pesar de la problemática, a pesar de muchas situaciones difíciles. Como la pandemia, por ejemplo. Como ¿no? la pandemia, exactamente, hermano. Muy bien. Dios usó una persona, un equipo para poder bendecir mi vida. Ahora, esto que yo les estoy comentando no es de hombre, es de Dios, porque esto es un llamado específico de parte de Dios. Muchos ya no pudieron, pero yo pude porque Dios está conmigo. Y eso es lo que ha sido relevante para poder terminar este módulo con mucho gozo. Sí, hermano, y como habíamos platicado anteriormente, ahora con este módulo de los idiomas, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Algún versículo en especial, algún pasaje especial que quizá lo ha leído una y otra vez, pero ahora con adentrándose a los idiomas hebreo, arameo y griego, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Muy bien, gracias, hermano. Bien, lo que me ha llamado la atención en este idioma, las herramientas que nos han proporcionado para poder hacer exégesis. Y uno de los pasajes que me impactó en el Antiguo Testamento fue 1 de Samuel, capítulo 18, del verso 1 al verso 5, sobre la historia de Jonatán y de David. Dice la palabra de Dios que el alma de Jonatán quedó unida a David. Aquí hay un eufemismo quiere decir palabras muy poco usuables. Por cómo es posible que un hombre ligue su vida con otro hombre. Pero aquí nos habla claramente la palabra que este enlace que ligó su alma de Jonatán con David fue a través de un pacto basado en Dios.
Y esto hizo que la amistad de David y Jonathan fuera totalmente perdurable. Y esto es lo que yo aprendí en la exégesis y me ha bendecido mucho y ha bendecido a la iglesia en la cual soy pastor. Qué bueno que usted hace este comentario, porque si lo leemos así a la ligera, pensamos, por ejemplo, pues se puede venir a cualquier persona indocta el hecho de que cómo es posible, o promover la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto. Y realmente usted lo que acaba de decir es algo que tiene que ver con el mismo sentir, Exactamente. ese amor fraternal de una liga, de un propósito. ¿Puede decirnos algo de eso? Sí, hermano, gracias. Déjeme decirle que me vino a colación que la alta crítica ha hecho pedazos este texto, esta perícopa, de que dos hombres se amaron de una manera como lo maneja el mundo, ¿sí? Con un morbo, con algo totalmente carnal, pero no es esto lo que la alta crítica o lo que el mundo pretende desarrollar a través de sus ideas. La palabra de Dios nos dice claramente que fue a través de un pacto basado en Dios. Sí, y según la exégesis nos habla claramente que esto se desarrolló una amistad perdurable, que hicieron muchas cosas muy bonitas y Dios pudo usar la vida de Jonathan para bendecir la vida de David. Muy bien, hermano, pues muchas gracias por sus palabras. ¿Algo que quiere usted agregar? Por ejemplo, el hecho de por qué usted recomendaría que vinieran a prepararse en la facultad. Muy bien, gracias hermano Carlos. En definitiva, sí, les animo para que hagan todo lo posible para que puedan venir a los idiomas. No con la mentalidad de ser más que el otro o apantallar, no, eso no es el objetivo. El objetivo es que usted venga a aprender los idiomas bíblicos, el hebreo, el griego y el arameo. Así que Dios les bendiga, es un placer haberles saludado y experimentado esta experiencia maravillosa de parte del Señor. Gracias hermano Carlos por esta entrevista. No, gracias a usted, hermano Javier, por el tiempo que nos dedica. Dios le bendiga y feliz retorno. Gracias, muy amable. Buenas tardes, hermana Esther, ¿cómo está? Buenas tardes, hermano Carlos. Ya casi a unas horas de terminar no solamente este módulo, sino todo lo que es la facultad. Sí, gracias a Dios. Ha sido una bendición poder estar aquí, Dios habernos concedido, porque creo que ha sido Dios, ¿verdad?, el que nos ha llamado y pues nos ha permitido pues llegar hasta aquí. Durante todo este tiempo, ¿cuántos años, hermana, o cuántos meses fue lo que tuvo que invertir? Incluyendo la facultad. Bueno, hice los idiomas más o menos en el mismo tiempo. Bueno, el griego y el hebreo, pero la facultad, desde que empecé la facultad fue en el 2015, pues ya serían como unos 7 años. Va a ser 7 años. Más o menos, ¿verdad? Bueno, y durante todo este tiempo, ¿qué obstáculos se le han presentado? Creo que siempre es un reto cuando queremos servir a Dios y gracias a Dios en todos los módulos, y aunque ha habido retos, aunque se ha atravesado una pandemia, como todos ya saben, pues la gracia de Dios nos ha permitido pues dar una continuidad y no suspender los estudios aún en ese proceso, que creo que solamente fue un año en el que no se llevó a cabo la facultad,
pero pues gracias a Dios hasta que el Señor nos ha ayudado. Hermana, de todos los pasajes bíblicos que ustedes han investigado, entrado a la exégesis, ¿qué es lo que más le ha impactado? Pues amamos la palabra y es un poquito difícil decir, este es lo más interesante, esto es lo mejor de la Biblia, pero yo creo que ahorita lo más reciente y lo más fresco es este último módulo, que es el módulo de arameo. Estamos estudiando el libro de Daniel y pues aunque el arameo no es tan extenso, en su mayoría el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, sí es sumamente pues importante y muy interesante ver esos pasajes, especialmente del libro de Daniel. Lo que yo alcancé a escuchar, y hace rato en el devocional, no pude estar todo el tiempo, pero Dios está hablando de una manera muy contundente sobre el arrepentimiento. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo podríamos aplicarlo como nación? Es lo interesante, ¿no? Que el profeta, como profeta de Dios, Dios lo usó, aún en una tierra extranjera, como es en Babilonia, para hablar al rey, para mostrarle su sueño, pero a la misma vez es algo que Dios llama, siempre que Dios habla a través de un profeta, es para mostrarle su situación también, o quizás como en este caso era Nabucodonosor el sueño, pero también llamar al arrepentimiento. Y creo que tal y como en ese tiempo, en los tiempos de Daniel, donde se estaba viviendo tiempos oscuros, estamos viviendo actualmente esos tiempos donde necesitamos hacer conciencia y donde Dios también sigue hablando y podemos hacer una aplicación actual de que Dios nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? Porque Él quiere que su pueblo se arrepienta, que su pueblo se acerque y que así mismo Dios pueda enviar ese avivamiento el cual nosotros estamos esperando. Sí, yo tengo muchos años de convertido y a través de los años, van a ser 40, ya pasan los 40, he escuchado mucho de esa búsqueda del avivamiento y pareciera mentira que entre más buscamos el avivamiento se hace más notorio el pecado, la maldad. Ya es casi algo que se nota en cualquier parte del mundo, la violencia, por ejemplo. Y bueno, eso podemos contrastarlo con un mundo que no conoce a Dios, pero nosotros, ¿será que Dios nos está hablando para algo especial? Yo creo que sí, si analizamos un poquito más acerca del libro de Daniel y vemos que estaban en una situación difícil donde aún a punto de perder la vida, ¿no? Pero ahí cuando nadie más, cuando la sociedad en la que vivían y la gente en la que confiaban no pudo resolverles, no pudo hablarle esos misterios que se demandaba, Dios en su providencia, en su sabiduría, en su gracia, le dio la revelación a Daniel. Y yo creo que es lo que Dios sigue haciendo, ¿verdad? Dios honra a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, porque es lo que podemos ver a través también de la vida de Daniel, esa consagración, esa entrega y ese amor por Dios y determinación de no ceder aún en medio de la sociedad a otros valores, a otros, lo que podemos ver aún en nuestra misma sociedad, en nuestro mismo país, en México. Qué importante es recordar esto, hermana, porque parece que el mundo nos está empujando a tener que aceptar todo lo que dicen, como si fuera una verdad. Pero lo importante aquí es cómo mantenerse. Daniel se tuvo que mantener a pesar de estar en un momento dado en la disposición de perder la vida. Entonces, como que eso que le ha dado a usted, por ejemplo, voy a decir más claramente, muchas veces escuchamos hasta de dar la vida, pero cuando nos acercamos a un momento así, como que nos tiembla, como que nos hace así cimbrar si realmente estamos dispuestos a eso. ¿Usted ha sentido algo así? Yo creo que es muy importante la consagración de la persona, la consagración de la iglesia, porque momentos así el mismo Señor nos advirtió, ¿verdad? Que
que en los últimos tiempos la maldad se va a aumentar, que íbamos a pasar, ¿verdad? Que no iba a ser difícil, vamos a tener tribulación como creyentes, como siervos de Dios, y lo vemos en el ejemplo de Daniel y sus amigos, pero que aún en diferentes ocasiones estuvieron dispuestos, como usted bien menciona, a decir, a perder su propia vida. ¿Por qué? Por sus convicciones, por su amor a Dios, por su amor por la verdad. Y pues yo creo que en eso no tenemos mucho que aprender en este tiempo, ¿no? Y yo creo que viene siendo lo mismo. Así como Daniel determinó servir a Dios, no importa lo que pasara, juntamente con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y vemos también el respaldo de Dios, porque en su momento de necesidad aún pudieron ayudar y librar la vida de muchos, aún de aquellos que no servían a Dios, ¿verdad? O que se oponían al mismo Dios. Así es que creo que Dios es el mismo y que eso nos ayuda mucho. La palabra, la escritura, ella es la que nos inspira, es la que nos alienta, el Espíritu Santo, más en este tiempo y en estos momentos, ¿verdad? Es lo que necesitamos, su guianza, y no pasar por alto estas oportunidades aunque Dios nos da para poder profundizar más a través de la palabra de Dios. ¿Por qué recomendaría usted que todo consiervo que esté viendo este video busque la manera, si está en condiciones ya, de entrar a la facultad? Creo que es de suma importancia si hablamos de la facultad o aún de los idiomas bíblicos, que para mí fue algo que los idiomas me tocó estudiarlos al final. Yo recomendaría que iniciaran con el diplomado, porque eso es lo que nos va a exponer un poquito más a los idiomas, al idioma original en el que la Biblia está escrito, que son el griego, el hebreo, el arameo y el griego. Entonces eso nos abre un poquito más el panorama, y de decir, ir directamente al texto y poder obtener directamente la correcta interpretación de la palabra de Dios. Pues muchas gracias, hermana Esther, y ya a unas horas de un feliz retorno. Pues muy agradecida con Dios y muchas gracias. Que Dios les bendiga. Araceli, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo sientes tú ya el tiempo, ya con el hecho de que estás terminando? ¿Qué puedes decirnos primeramente tu nombre completo y pues de dónde eres, verdad? Mi nombre es Araceli Nava Olayo, soy de aquí de la Ciudad de México. Ya estoy por terminar el diplomado de idiomas bíblicos. Ha sido una experiencia muy especial. No ha sido fácil, ha habido obstáculos económicos, familiares, pero no se compara con toda la riqueza que podemos extraer al estudiar un idioma bíblico. Araceli, tú no perteneces a Asambleas de Dios, y por supuesto no queremos decir, o lo que queremos decir es que no solamente alumnos de Asambleas de Dios tienen acceso a la facultad, sino todo aquel que ha sentido un llamado y que está ya en un tiempo, ya después de cursar lo que es el instituto, está ya en una etapa de poderse preparar mejor, y sobre todo en los idiomas originales de la Biblia. Yo me gustaría que nos compartieras algo que te haya impactado en estos años de estudio en los idiomas originales, si hay algún pasaje o no sé, algo que te haya impactado. Sí, agradezco a la apertura que ha tenido Asambleas de Dios para darnos la oportunidad de otras denominaciones poder ingresar a estudiar, prepararnos mucho mejor, no solamente para la iglesia, sino también en la vida personal. Es encontrar una riqueza al estudiar los idiomas bíblicos. Hace poco hice mi exégesis de los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20,
y fue algo edificante, ministró mi vida. Es algo que, palabras claves que de verdad nos confrontan con la relación con Dios. Y algo que impactó mi vida fue el 4º mandamiento, cuando dice que no debemos de usar el nombre de Jehová en vano. La palabra original hace referencia a no ser hipócritas, a no ser falsos, porque el contexto gira en que debemos de tener una lealtad y fidelidad, honrar y tener reverencia al nombre de Dios, porque no lo debemos de usar como un amuleto. Y es algo que impactó mi vida, es que tener mucho cuidado de cómo usar el nombre de Jehová, porque hay una sentencia en ese mandamiento, y una sentencia que de verdad sí, al estar estudiando, pues impacta el corazón, la mente, y no nos quedan ganas de volver a tomar el nombre de Jehová, por muy simple que sea, en vano. Qué importante es lo que acabas de decir, porque pues no solamente la gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, que nunca ha leído la Biblia, ellos son muy ligeros o muy prontos para hablar de Dios, y aún con majaderías y demás cosas. Entonces, qué tremendo es aún para el cristiano, ¿no? Que muchas veces el cristiano que asiste a la iglesia, pero que no ha tenido esa revelación o esa iluminación, para decirlo mejor, de la palabra de Dios, a donde se nos exhorta de que el nombre de Dios es tan puro, tan santo, que no se puede usar en cualquier situación que querramos aún salvar el pellejo, ¿no? Por decir, porque ¿cuántas veces hemos dicho mentiras y a veces las calificamos de mentiritas? Y esto es algo que tiene impacto. Qué bueno que tú estés platicando de esto que te ha impactado, porque yo creo que al estar viendo este video, aquellas personas también tengan esa sensibilidad de entender que nuestro Dios es santo. ¿Algún otro pasaje? Bueno, ahorita no recuerdo bien el pasaje, pero hice también una exégesis de Juan, primera de Juan 4:8, donde habla de que el que no conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque el que conoce a Dios ama. Entonces a mí me impactó también ese pasaje del Nuevo Testamento, porque muchas veces presumimos de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de proclamar su palabra, pero cuando dice que si hemos conocido a Dios, entonces tenemos que actuar como Él, porque Él es la fuente de amor. Y si yo tengo una relación con Él como una fuente de amor a Jesús, entonces yo debo de igual amar a la gente. Y lo que más me impactó es que debemos de amar a la gente que aún no se deja amar. Fíjate qué importante, tú hablas hace ratito de los mandamientos, y el Señor Jesús nos enseña que toda la ley en 2 mandamientos se concreta, ¿no? Así que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y yo creo que a más de uno hemos pasado por dificultades en las que vemos a alguna persona que nos ha hecho algo y hasta se nos... ¡Uy! Pero qué bueno que estamos hablando de eso, porque es importante que la iglesia sepamos que Dios quiere no solamente que hagamos lo que conviene, sino que vayamos más allá. Entonces, algo que quiera decir, o alguna otra cosa que quieras agregar. Pues yo quiero extender la invitación para estudiar idiomas bíblicos. Para mí, mi experiencia al no ser de Asambleas de Dios, nunca he tenido un rechazo, nunca ha habido un impedimento por no pertenecer a las Asambleas de Dios, y yo estoy agradecida con Asambleas de Dios, con Seminario Ana Sander, con la Facultad de Teología de Asambleas de Dios, por permitir esa apertura de que otras denominaciones podamos venir a prepararnos. ¿Qué me puedes decir acerca de la maestra Dana Bustos? Oh, wow. Es una bendición no solamente tenerla a ella como maestra, sino también la hermana Elba, que da griego, al hermano Miqueas. La verdad, estudiar con ellos y los maestros auxiliares
ha sido una bendición porque alcanzamos a entender lo que otros directivos nos han dicho, que es un honor poder estudiar a sus pies, y la verdad es que nos alientan, nos animan a seguir preparándonos para cada día en nuestra vida aplicar las enseñanzas, pero también en la iglesia y a donde podemos extenderlo. Eso es muy importante, que esto llegue a la iglesia, porque a veces somos muy ligeros para predicar en la iglesia y de repente la iglesia se queda muy pasiva. En los devocionales, Araceli, Han cambiado mi vida los idiomas bíblicos. Ya no hay un día que yo no estudie la palabra de Dios sin tener la inquietud de ir al original, al idioma original. pues muchas gracias, Araceli, y felicidades, porque ya el día de mañana se cierra este ciclo de preparación y queda el reto de que nosotros transmitamos lo que aprendemos a otros, que no seamos celosos de lo que invertimos, sino que, como dice la palabra de Dios, da de gracia lo que de gracia recibimos. El conocimiento Dios lo trae, y no nos quedemos en el conocimiento, vayamos a lo que dice Pablo, el amor, que es el que edifica. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Jorge Zavala, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya a unas cuantas horas de terminar estos diplomados, y nos gustaría saber, aparte de que nos digas de dónde vienes tú, ¿cuál ha sido tu impresión con estos diplomados de los idiomas bíblicos? Hola, estoy muy bien, gracias a Dios. Soy originario de la Ciudad de México, aunque nuestro campo de trabajo son las misiones con los grupos étnicos. Y pues la impresión que he tenido de estos idiomas bíblicos es que para nosotros como misioneros el poder contextualizar la palabra de Dios a las diferentes culturas nos ayuda para poder tener una buena exégesis, una buena interpretación del texto, y nos facilita para conociendo ya la cultura donde vamos a hacer nuestro servicio, poder contextualizar de la manera más precisa y más correcta el mensaje del Evangelio a las diferentes naciones. Para ti, ¿cuál de los textos que has estudiado ha sido impactante? Yo sé que todos han tenido algo, pero algo que más te ha llamado la atención. Han sido varios textos, pero el último que me impactó está en el libro de Daniel, cuando estudiamos arameo, en esta situación donde él reconoce que la influencia de sus padres, pero también el hecho de que la revelación que recibió no la generó él, sino proviene de su búsqueda de Dios. Entonces me impactó mucho ese capítulo número 2 de Daniel. Eso quiere decir que nosotros los cristianos y cualquier persona que quiera realmente tener un encuentro con Dios debe de tener un hambre y sed, así como el salmista dice, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Claro. Eso ha impactado tu vida. Claro, y una dependencia total de Dios para tomar decisiones y para no solamente buscar la bendición para mi vida, sino para poder bendecir y llevar salvación y el mensaje de salvación a otros que lo necesitan, que pueden estar en nuestro mismo entorno, y nuestra falta de búsqueda de Dios nos lleva a desconocer o ignorar la necesidad que ellos están pasando. El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué puedes decir en el caso de aplicarlo a la iglesia? ¿Por qué hay tanta frialdad? ¿Quizá por desconocimiento? Sí, y por una falta de profundidad en la palabra de Dios, no solamente desconocimiento, sino falta de profundidad e interés de ver que como comunidad necesitamos juntos buscar al Dios para dar una respuesta pertinente a la generación que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué podrías decirle a las personas que vayan a estar viendo este video
sean líderes, pastores, cualquier ministerio que tengan, pero posiblemente el cristiano común, voy a usar esa palabra, que asiste a la iglesia, pero que no hay un crecimiento. ¿Qué puedes decirle? Yo les he dicho, por ejemplo, que esas personas deberíamos de impulsarlas a que empiecen a estudiar con lo básico. Es muy necesario en estos tiempos volver a la palabra de Dios. Es muy necesario inquirir mucho más en la palabra de Dios y dejar de escuchar tantas voces externas sin considerar primeramente nuestra búsqueda, como decía usted, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así nuestra alma esté clamando porque Dios a través de su palabra nos ministre, nos bendiga y nos dé el mensaje preciso para nuestra generación y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Que nosotros seamos ese modelo que necesitamos, tantos modelos de búsqueda de Dios a través de su palabra, a través de nuestra oración continua y de la unción del Espíritu Santo, aplicando a nuestras vidas no solamente los principios de la palabra, sino buscando esos dones del Espíritu para dar un mensaje efectivo a nuestra generación y a las que vienen detrás de nosotros. Conforme pasa el tiempo y cuando uno habla de la escatología, de los tiempos que estamos viviendo, todo lo que está pasando, las guerras, etcétera, hay mucha gente que dice, bueno, pues siempre ha habido guerras, pero yo, al menos lo que he visto históricamente, nunca como en este tiempo, lo cual nos dice que el Señor viene y viene pronto. A través de los años también he escuchado por muchos años que busquemos el avivamiento. ¿Tú crees realmente que viene un avivamiento para México? Claro, y en algunos lugares ya están empezando a haber brotes de este avivamiento, pero necesitamos hacerlo más como comunidad de fe, o sea, que no solamente en algunos lugares haya avivamiento. Yo creo que llegó el tiempo en que cada iglesia tiene que tener esa búsqueda del Espíritu Santo, esa búsqueda de los dones del Espíritu, pero todo esto parte de nuestra búsqueda con Dios, del inquirir en la palabra de Dios, que esos son los dos principales detonantes del avivamiento, y tener un arrepentimiento genuino de los errores que estamos cometiendo como comunidad, de los pecados que estamos permitiendo como comunidad, y entonces sí, que seamos no solamente ciertas iglesias, sino que sea la iglesia de México que esté prendida por el avivamiento, por el fuego del Espíritu Santo, en una visitación que el Señor está haciendo a nuestra nación, y no solamente para afectar a nosotros como iglesia, sino ir más allá hasta otras naciones. Yo en lo personal creo que Latinoamérica va a ser muy esencial, importante para la evangelización mundial. Hay razones por las que yo creo eso. Recuerdo que un hermano americano decía, ustedes los mexicanos son importantes, ustedes tienen la tarea, porque a nosotros no nos quieren. Y yo estoy viendo a nivel de Latinoamérica ese mismo sentir, una búsqueda de lo que nosotros tenemos como doctrina fundamental, la llenura del Espíritu Santo, los ministerios, etc. Entonces, en base a eso, platícanos brevemente algo. Sí, nosotros como latinos tenemos dos ventajas a nuestro favor cuando queremos alcanzar a alguna nación que necesite el Evangelio. La primera de ellas es que nosotros como latinos tenemos apertura en muchos países que están cerrados para misioneros de Europa o misioneros de Norteamérica. Tenemos la apertura nosotros. Y la segunda es que tenemos muchos rasgos físicos similares a ellos. Lo que vendría a complementar esto es nuestra llenura del Espíritu Santo, nuestra búsqueda en la palabra y el mensaje correcto para ellos. Entonces es muy importante que Latinoamérica empiece a enviar misioneros a estos campos. Curiosamente, Asia lo está haciendo, pero no son suficientes. Y los latinos tenemos el potencial, tenemos la gente en nuestras iglesias, y lo que nos hace falta es impulsarlos al alcance de las naciones. ¿Por qué recomendarías a aquellos que vayan a ver este video que empiecen, si ya están en el lugar, para poder
venir a la facultad, ¿por qué lo recomendarías? Es muy necesario hoy más que nunca tener teólogos latinos, es muy necesario hoy más que nunca tener hombres y mujeres mucho más capacitados, mucho más preparados. No digo que no estén preparados, pero necesitamos mucho más capacitación, porque tal vez para algunos el hacha ya ha perdido el filo y necesitamos venir a la facultad a afilar nuevamente nuestra hacha. Son los tiempos que a veces Dios permite que el ministro tome un receso para renovar la visión o recordar la visión que Dios nos ha dado a través del aprendizaje y la reflexión que se hace en la facultad y en los diferentes módulos que se están impartiendo. Entonces necesitamos que cada ministro vuelva a buscar esa visión a través de la capacitación y la preparación en la facultad. Pues Jorge, muchas gracias por tu tiempo y Dios te bendiga y feliz retorno con tu familia. Gracias, Dios les bendiga. Hermana Lucía, muy buenas noches. ¿Cómo está usted después de ya 4 días de esta semana? Primeramente Dios, mañana terminan, pero también termina su diplomado en cuestión de los idiomas bíblicos. Y quisiera darnos un nombre completo y de dónde viene. Sí, yo soy Lucía Bravo Lozano, vengo de la ciudad de Puebla, Puebla. ¿Qué distrito es? ¿El Sur Pacífico? Soy del distrito Sur Pacífico. Ok. Hermana, ¿cuál ha sido su experiencia durante todo este diplomado en idiomas bíblicos? Y si después nos puede compartir algo que le haya impactado a través de este tiempo. Pues mi experiencia en el diplomado de idiomas bíblicos fue muy especial. Al inicio, cuando entramos, pues como parte normal del proceso, pues había un poco de temor de pensar si seríamos capaces de entender algo de lo que se nos enseñó, pero gracias a Dios que durante el tiempo de la enseñanza Dios fue fiel, Dios nos ayudó, nos dio de su sabiduría, del entendimiento, para entender muchas cosas que ignorábamos y algunas otras fueron confirmadas que ya previamente habíamos aprendido. Fue una experiencia importante, fue una experiencia enriquecedora, pero también muy desafiante. De los pasajes bíblicos que estuvieron estudiando esta semana, tengo entendido que fue el profeta Daniel. ¿Hay algo que le llamó la atención? En el curso de arameo se hizo mucho énfasis en el comportamiento de Daniel y todas las enseñanzas que nos da de cómo se mantuvo firme, fiel, a pesar de las circunstancias, de las situaciones que pudo vivir alrededor y sus experiencias que ninguna de ellas fue suficientemente fuerte como para desviarlo de su convicción en creer y confiar plenamente en Dios. Creo que nos desafía mucho en esta época para nosotros como adultos, como jóvenes, para que nosotros enseñemos y transmitamos las verdades bíblicas, de tener convicciones firmes, fieles, reales, verdaderas, no solamente de teoría, sino algo más práctico. Entonces, Daniel nos desafía mucho en esta época y creo que es importante y es necesario que lo sigamos estudiando, aún muy profundamente. Durante estos 2 años que hemos pasado ya acerca de la pandemia, los reportes que hemos tenido en muchos de los ministros es que mucha de la iglesia ya no ha regresado a los cultos presenciales. ¿Qué cree que esté pasando? Yo creo que muchas personas que no regresaron a la iglesia fue porque realmente sus convicciones no estaban tan firmes, no estaban tan arraigados a sus principios bíblicos, a su enseñanza, a su entrega con el Señor. Y creo que las circunstancias que vivimos pues fueron un poco fuertes para ellos, al grado de dejar a un lado sus asistencias a los cultos, a los servicios, de seguirse congregando. Entonces, pues es como el árbol, ¿verdad? El que tiene sus hojas
bien arraigadas y bien firmes, aunque sea movido por el viento, las hojas no caen, pero las hojas que están secas y que no están bien firmes, bien cimentadas en el árbol, pues es fácil que cualquier movimiento las mueva y se caigan. ¿Qué representa para usted la Facultad de Teología? La Facultad de Teología es una institución que nos está desafiando en muchas áreas, primeramente en nuestra vida personal, en nuestra vida devocional, en lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pero aquí lo profundizamos un poco más. Tenemos enseñanzas de parte de los maestros con autoridad en cuanto a su vida espiritual, a su vida académica, y sobre todo esos desafíos que nos transmiten a los nuevos estudiantes, a los nuevos integrantes, creo que son importantes. Y pues no tenemos excusas para decir que ya no es tiempo, ya no tenemos la excusa de decir que no hay medios, porque aún en medio de todas las circunstancias difíciles, Dios es fiel, y aquel que decide obedecerle, aquel que quiere servirle de una mejor manera, Dios siempre va a respaldar. Entonces, para mí es importante la Facultad de Teología porque me ha ayudado a crecer en muchos sentidos. Seguramente ha sido una inversión de tiempo, de dinero, pero que ha valido la pena. Yo creo, bueno, más bien le pregunto a usted, ¿qué mensaje podría darle a todos aquellos que van a ver este video? Pues como usted menciona, realmente es inversión de todo, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de salud, porque a veces nuestra salud se ve un poco afectada por los momentos de estudio, de desvelos, pero todo, incluso hasta el último centavo que pudiéramos invertir, vale la pena. Es una inversión que tal vez no veamos la recompensa inmediata, a veces sí la vemos, y la verdad sí vemos ese precio que se paga, lo recibimos con creces. Ese precio pues no es nada comparado a lo que el Señor trabaja en nosotros y habla a nuestra vida. ¿Cree que la Asamblea de Dios necesita escuchar de estos mensajes? Porque al menos creo que por la pandemia la iglesia entró en una tibieza, pero como usted dice, Dios nos está desafiando y tenemos que llevar este mensaje a la iglesia. ¿Cree que responderá Asambleas de Dios? Pues deberíamos y es necesario. Creo que los tiempos ahora son difíciles, son peligrosos, tenemos filosofías muy peligrosas, tenemos pensamientos que tan fácil la gente de mucho tiempo en las iglesias los absorben, los creen y pueden llegar a confundir sus convicciones, su fe en Dios. Entonces, con mayor razón, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, sobre todo los que nos dedicamos a servir en una iglesia, a predicar, a enseñar en una iglesia, tenemos la responsabilidad de aprender y entonces transmitir una enseñanza más completa y más fiel a la palabra. Qué bueno escuchar de usted eso. Sabemos que la promesa del Señor en un tiempo atrás, no muy lejano, nos dio la promesa y creo que lo estamos entendiendo de que en Asambleas de Dios se levanten teólogos capacitados para defender lo que nosotros consideramos como 16 verdades fundamentales. No son las únicas, pero básicamente es nuestro credo. Hermana, yo quisiera que diera un saludo final para ya no quitarle más tiempo, sabemos que tiene que ser tarea. Adelante, hermana. Gracias, hermano. Pues los invitamos, hermanos, a que venzan sus miedos, venzan sus temores y tomemos un tiempo de oración, de decisión para ingresar al instituto, a la facultad, a los diplomados de idiomas bíblicos que realmente nos ayudan, nos enseñan, nos hacen crecer en muchos sentidos, pero también nos llevan a una madurez espiritual real y firme. El profeta Isaías en el pasaje del capítulo 55 nos habla de que el Señor está cercano a todos aquellos que le buscan. Él es el más interesado en encontrarnos, entonces nosotros tenemos que tener esa intención también de buscarlo, porque Él está ahí y a través del estudio, de la profundidad en la palabra, nunca nos vamos a cansar ni vamos a terminar de aprender la palabra.
pero el paso que demos, la decisión que tomemos, yo les aseguro, hermanos, que va a valer la pena y usted va a estar agradecido con el Señor por todo lo que Él le muestra y le enseña a través del estudio. Pues muchas gracias, hermana, y que tenga un feliz retorno a su estado de origen y también con su familia. Muchas gracias. Gracias, hermano. Fuerte que es para el Señor. Hermana Liz, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo va con el término de sus clases, de sus diplomados en estos idiomas de la Biblia que son idiomas originales? Muy contenta, muy bendecida y agradecida con Dios porque cada seminario que asistí para tomar los idiomas bíblicos siempre fue una bendición y fungió un papel importante de ánimo, de motivación, de amor por la palabra, de dirección y muchas otras cuestiones importantes en la vida de todo ministro. Entonces estoy muy contenta de que por la gracia del Señor pude lograrlo. Nos da mucho gusto, hermana, y a través de en esta semana se ha estado estudiando el libro del profeta Daniel. Entonces, ¿qué es lo que le ha impactado de este libro del profeta Daniel? Pues cada capítulo tiene una riqueza. Estábamos analizando en esta materia de arameo que estamos viendo toda la riqueza que encontramos. Capítulo a capítulo podemos sacar muchos sermones. Es una riqueza de verdad adentrarnos a los idiomas en los cuales la escritura fue escrita, y creo que es una gran responsabilidad. Todos los que predicamos, todos los que enseñamos, todos los que ministramos en cualquier nivel la palabra del Señor, tenemos una gran responsabilidad con ella. Como dice Pablo a Timoteo, que traces bien. En otra parte dice que cortes bien, que te vayas derecho. Entonces eso es una necesidad importante. Yo les animo a todos los que nos están o nos pueden ver a través de este medio, que en el nombre del Señor planifiquen. Esto no se da en automático, esto tiene que ser algo planeado. Va a haber inversión monetaria, de tiempo, de energía y de muchas otras cuestiones detrás de esa decisión, pero vale por lo que nosotros somos y la responsabilidad, reitero, que tenemos con la palabra del Señor. Hermana, seguramente esto va a ser un gran reto en la posición que usted está como superintendenta, para tratar de animar a los ministros de su región, de su distrito, perdón. Entonces, ¿cree que oirán? ¿Oirán? ¿Que estén dispuestos? Yo creo que sí, hermano. Tenemos ministerio joven que ya está capacitándose, y yo quiero y deseo en mi corazón poder verles aquí. De verdad que sería una bendición muy grande para México y para cada distrito, que cada ministro tomemos en serio esta oportunidad que Dios nos da de podernos preparar. Existen los medios, está la oportunidad, tenemos este tipo de materias que son relevantes antes de cualquier otro estudio. Creo que tendríamos que empeñarnos. Y sabe, le quiero decir que están al alcance. Yo llegué a pensar, eso es tan difícil, no sé si puedo.
Pero en realidad, si yo pude, usted también puede, porque el Señor nos ayuda. Eso es lo que hemos experimentado en estos tiempos de estudio en la facultad y en idiomas, la gracia del Señor que nos asiste, que nos quebranta también para depender de su gracia y de su soberanía. ¿Y qué me puede comentar en los tiempos devocionales? ¿Le ha hablado el Señor algo? Algo precioso ocurre, sobrenatural. Yo creo que siempre que estudiamos de corazón la palabra del Señor y con ese esfuerzo sincero de encontrar, extraer la verdad, el Señor se manifiesta. Ha sido tiempos preciosos, gloriosos, donde el Espíritu Santo nos ha ministrado. Somos pentecostales. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo a través de todas las formas que la Escritura nos traza, y creo que todo ministro debemos de vivir en esa plenitud, en esa llenura y en el ejercicio de esas capacidades que el Espíritu Santo da, empezando por nosotros, de vivir, de disfrutar eso que Dios tiene para nosotros y luego de transmitirlo, el don que hemos recibido con el poder que Dios da, transmitirlo a los demás. Ahorita que toca este punto doctrinal que nos hace diferentes a las demás denominaciones hermanas. Qué importante es que volvamos a nuestros principios pentecostales, y sobre todo en esta facultad se ha logrado y se está logrando que se levanten, se preparen teólogos que podamos defender la doctrina sobre el Espíritu Santo como lo conocemos, el bautismo del Espíritu Santo, los dones, etcétera, para hacer frente a todas aquellas corrientes que tratan de desvirtuar este regalo que es para hoy y hasta que el Señor venga. Díganos una experiencia del Espíritu Santo que haya usted palpado aquí. Bueno, ha sido muy tangible la sensibilidad y la administración a través de profesores muy espirituales, que es lo que transmiten, y a la par con cada compañero, de una u otra manera su experiencia con Dios redunda en bendición. Los cultos ha habido palabra de sabiduría, palabra de ciencia, no se diga la administración de la Sagrada Escritura, que ha sido precioso, siempre con un mensaje al corazón. Para mí, cuando escucho cada enseñanza es un deleite, siempre estoy tomando notas, o cuando alguien predica y pensando en lo que hablamos del Espíritu Santo y nosotros. Yo creo que siguen haciendo un eco muy fuerte las palabras del Señor, donde decía: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos. No hay un cristianismo pleno si no somos llenos del Espíritu Santo, y no hay un ministerio que ejerza cabalmente el ministerio si no vivimos la plenitud del Espíritu Santo, porque esto proviene de Él. Este ministerio, este servir al Señor en los dos lados, dependemos del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a los planes y propósitos de Dios. Usted es la primera que va a oír lo que le voy a decir en el devocional de la mañana. No, fue en el de ayer, ¿verdad? Yo volví a ver el fuego caer en este lugar, Gloria a Dios. llegando hasta el piso y extendiéndose, pero nos veíamos todos rodeados, agarrados de la mano, y me hizo recordar lo que dice la Biblia en Hechos 2, que dice que entró un viento recio con un estruendo, pero dice, y se repartieron como lenguas de fuego, sobre. Pero en esta visión comenzaba la llama desde abajo y corría a todos nosotros, y yo pude entender que nosotros vamos a ser como antorchas encendidas para llevar a nuestros lugares, ¿verdad? Y poder compartir ese fuego para que también las iglesias, los ministros y cada creyente verdadero sea poderosamente encendido para hacer la labor que nos corresponde, llevar este evangelio en este mundo tan difícil que estamos viviendo actualmente. Amén. Hermana Alicia, ¿quiere agregar algo más? No, pues todo lo que el Señor nos da es para compartir, no es exclusivo. No, la obra del Espíritu en nosotros, su venida a nosotros, no solo es para que nosotros la pasemos bien, tiene propósitos redentores y propósitos de cumplir los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Así es de que un cristianismo que va a permanecer en el Señor no solo es un cristianismo consagrado, que eso es relevante y lleno del Espíritu Santo, sino un cristianismo que está
en activo, que está ejerciendo los dones, los ministerios que Dios le ha dado para la gloria de Dios. Creo que son dos formas importantes de estar listos para la venida de Cristo. Sin menospreciar a todos los países que nos hermana como latinoamericanos, ¿cree usted que México puede ser como punta de lanza para el avivamiento que estamos esperando mundialmente? Yo creo que sí, hay un mover precioso del Señor. Dios está levantando personas y está despertando quizás a muchos otros, y ese es el deseo nuestro, de convertirnos tanto en el plano teológico como en el plano del ejercicio ministerial, en toda nuestra área de influencia, en un instrumento de Dios para ser parte del avivamiento que está aquí y de lo que Dios está haciendo. Y como aquí está la facultad y aquí están los idiomas, tenemos esa bendición en México y esa oportunidad que a otros países no tienen lo que nosotros ahorita tenemos, y que esto funge un papel importante en ese propósito del avivamiento. Pues hermana Liz, muchas gracias por sus palabras, también gracias por su tiempo. Dios me la bendiga y feliz retorno a su familia. Muchas gracias y saludos a todos. Dios les bendiga. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias a Dios, muy bien, hermano. Gracias por tomarte el tiempo y dirigir unas palabras para todos aquellos que van a estar viendo este video. Cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu lugar de origen y lo que ha costado de alguna manera el esfuerzo que has hecho para poder estar aquí. Bueno, primeramente que nada, mi nombre es Carlos Zenón Abraham. Yo provengo del Distrito Sur, específicamente del Valle Mazahua. Ahí he desarrollado prácticamente mi vida y también mi ministerio ahora como pastor, y pues he tomado la decisión de estar aquí en la Facultad de Teología para estudiar los idiomas bíblicos, y sin duda ha sido un reto muy grande, un desafío enorme el poder estar en estas aulas que realmente son de mucha erudición, de alta exigencia, pero al mismo tiempo de mucha bendición para nuestras vidas. Y pues he visto que estos módulos, este tiempo, no solamente ha sido de aprendizaje, sino que ha sido también de comunión, de experiencia con el Espíritu Santo, de hermandad y amistad con nuestros compañeros que también están aquí aceptando este desafío. Y pues estoy seguro que si alguno pudiera tomar también esta iniciativa de estar aquí en los módulos, estoy seguro que compartiría esta opinión conmigo. Qué bueno, tocaste algún punto que yo te iba a preguntar, porque lo que yo he visto que cuando llegan aquí a la facultad, aunque sean de diferentes partes de nuestra República Mexicana y aún con diferentes cultura en algunas cuestiones, se ha desarrollado, se ha unificado una hermandad muy bonita. Independientemente de hermanos en la fe, creo que han hecho buenas amistades. ¿Con quién te has comprendido más en el sentido de amistad? Yo creo que todos guardan un pedazo de mi corazón. No puedo olvidar también a mi hermano Hugo Peraza, que venía desde Uruguay, desde el paisito querido. También con nuestra hermana Giselle, que viene de Colombia. Y pues pudiera mencionar a algunos hermanos, Javier, Coco, Araceli también, que están formando parte de estos módulos y con quienes he podido caminar en este trayecto y que han sido realmente una bendición en todos los aspectos, porque también he podido encontrar en ellos la compañía, el consejo, el esfuerzo mano a mano para salir adelante de estos módulos. Y creo que ese es otro sello característico que vamos a encontrar nosotros aquí en estos módulos de la facultad, el poder contar con el brazo de otros hermanos, amigos que se vuelven esenciales para el desarrollo de este estudio. En esta ocasión estuvieron estudiando el libro del profeta Daniel. ¿Qué es lo que te ha impactado más de lo que han visto? De lo que me ha podido impactar es precisamente la soberanía que Dios tiene sobre todo lo que acontece. Cómo Dios preparó también la vida de Daniel para glorificar su nombre. Vemos a través de la escritura, en este caso en específico el arameo, cómo Dios tiene un específico cuidado sobre la vida de Daniel, y también cómo se glorifica a él inclusive en reinos que no eran del todo agradables para Dios, pero que Dios las usa para su gloria.
Y al fin, pues vemos que todo esto apunta a un reino perfecto, a un reino de paz, a un reino de gloria que es el del Señor Jesucristo. Y creo que la vida de Daniel, pues sobre todas las cosas y todos los aspectos que podemos encontrar en su persona, tenemos una alta demanda y un alto desafío que nos lleva también a ser como Él, dispuestos en el corazón para agradar en todo al Señor. ¿Qué crees que pueda pasar con personas como tú que hacen el esfuerzo de prepararse mejor? Porque tenemos la promesa de que las asambleas de Dios se están levantando teólogos bien preparados para hacer frente a todas aquellas a todos aquellos comentarios que a veces que históricamente decían, ¿verdad?, que éramos muy ignorantes, ¿verdad?, muy emocionalistas, porque nosotros predicamos acerca del bautismo con el Espíritu Santo como una de las doctrinas fundamentales. ¿Qué me puedes decir tú ahora entrando en esa plenitud de los devocionales que hemos visto, la manifestación del Señor a través de su Espíritu Santo? ¿Cuál ha sido tu impacto? Primero que nada, yo estoy convencido que hay un lugar para todos aquí en la facultad. No estamos hablando específicamente sobre características, solamente la disposición que hay en el corazón de aprender, de acercarse a la palabra. Creo que eso sería fundamental para cada uno de los que puedan estar aquí. Y sin duda, pues hermano, creo que mi persona puede ser un vivo ejemplo que viniendo a lo mejor de un lugar no tan urbanizado, pues aquí estamos para aprender y prepararnos para el servicio. Y sin duda los devocionales han formado también parte esencial en todo lo que nosotros realizamos, porque cada palabra, cada devocional, cada tiempo de oración, cada tiempo de intercesión ha forjado también nuestro carácter, nuestra erudición, nuestro compañerismo y la empatía los unos con los otros, orando por cada uno de nosotros, por las necesidades, por los desafíos a los que nos enfrentamos. Y yo creo que las asambleas de Dios están marcando un parteaguas a través de la Facultad de Teología y de los institutos bíblicos y de las dependencias estudiantiles que tenemos, pero la facultad tiene ese sello específico que acompaña la educación, la erudición con el fuego del Espíritu Santo, porque algunas denominaciones o algunos teólogos liberales nos catalogan solamente por ser fervientes, pero ahora estamos viendo que no solamente hay fervor, sino también hay erudición. Y yo creo que cada uno de los que estamos viendo este video podemos creerle a Dios, podemos tomar este desafío y estar aquí en estos módulos, estar en la facultad para seguirnos preparando y que nuestro servicio en el ministerio pastoral, en el ministerio que estemos desarrollando sea eficaz, pero sobre todo que el acercarnos a la palabra nos lleve a conocerle, a estar con Él, a tenerle en intimidad y llevarnos a ese fervor, a ese avivamiento que como nación, como pueblo estamos esperando en Cristo Jesús. Pues Carlos, muchas gracias por tus palabras y esperamos que así sea, ¿no? Amén. Yo preguntaba a otro hermano, otra hermana, si crees tú que México puede ser punta de lanza para ese alineamiento mundial que estamos esperando a nivel de Latinoamérica. Pues no solamente lo creo, sino que así lo espero. Estoy convencido de que tenemos el potencial, tenemos la mirada del Señor en nosotros, solo que tenemos que hacer lo que nos corresponde, ejercer un ministerio efectivo, pero qué mejor que acompañarlo con el estudio de la palabra, qué mejor buscando al Espíritu Santo para que seamos llenos de ese poder y del cual habla la palabra y podamos ir y ganar a las naciones, y que sobre todo el fuego del Espíritu Santo se esté moviendo en cada una de nuestras iglesias y que Asambleas de Dios crezca para la gloria de Dios. Pues muchas gracias, Carlos, y feliz retorno con tu familia y a tu lugar. Gracias a usted, hermano. Mi voz a ti, Señor, siempre te exaltaré. Hermana Giselle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estando ya en este tiempo de finalizar esta semana, pero también parece que ya terminó
todo lo que tiene que ver con la facultad o con los idiomas bíblicos. Y bueno, yo en lo personal creo que fue una semana muy emocionante y muy emocional, a donde no se ha podido esquivar la emoción de poder terminar, pero a la vez quizá de aquí en adelante pues ya no vamos a poderla ver aquí en México. ¿De dónde viene usted, hermana? Yo vengo desde Colombia, específicamente sirvo al Señor entre las montañas del Quindío, en Armenia, Quindío, Colombia. Bueno, hermana, pues dígame sus impresiones de esta semana. Ya anteriormente hemos hecho otras entrevistas, pero nos gustaría saber en esta semana qué fue lo que le impresionó. Bueno, acabamos de salir de la ceremonia de clausura y realmente estamos tan alegres de ver cómo cada uno de nosotros puede contar testimonios de provisión. Pero creo que el espíritu y lo que nos une a los estudiantes de idiomas bíblicos es esa necesidad ferviente de profundizar y de conocer lo que el Señor quiso decir en el idioma original. Disfrutamos estudiando arameo, estudiamos y analizamos el bilingüismo en el libro de Daniel específicamente, y pudimos comprobar cómo el Señor tenía propósitos específicos a través del rey, de Daniel, y deleitarnos en el texto, extraer las verdades, pero luego intercambiar con tus compañeros puntos de vista teológicos y construir una teología que responda a las necesidades de nuestros pueblos. Estamos en un momento donde las generaciones están haciendo una transición política y donde se requiere que la iglesia tenga una respuesta a las situaciones que vive la sociedad, y fue interesantísimo y enriquecedor escuchar a los otros ministros a partir del texto bíblico sacar conclusiones pertinentes para nuestro tiempo, para nuestro tiempo contemporáneo. Hermana, como colombiana, yo he tratado de ponerme en contacto con los países latinoamericanos. Pocos han respondido, pero yo les he dicho que en lo personal creo que Latinoamérica está en un tiempo de fervor, de búsqueda intensiva de la presencia del Señor en sus vidas, ministros, dirigentes, obviamente, y en el pueblo. ¿Cree usted que Latinoamérica tendrá relevancia en este tiempo para evangelizar al mundo? Bueno, considero firmemente en eso. Considero firmemente que Latinoamérica tiene mucho para aportar al equipo misionero mundial. De verdad que las misiones no se hacen solos, y como pueblos latinoamericanos pertenecemos a una globalidad de hombres y mujeres de Dios que está queriendo impactar al mundo. ¿Qué aporta Latinoamérica específicamente? Latinoamérica aporta fervor y erudición al mismo tiempo, y creo que a eso es lo que apunta la Facultad de Teología, que el latinoamericano pueda llevar ese corazón, pueda llevar ese fervor, ese espíritu, pero que ese espíritu sea coherente con los escritos y con la profundidad teológica que este mundo requiere. Ahora bien, ya hablo un poquito de manera general lo que ha ocurrido al estar estudiando el libro de Daniel, pero en una forma muy personal, hermana. ¿Hay algún texto, alguna palabra que le haya llamado mucho la atención? Bueno, hubo dos. El libro de Daniel, cada vez que el rey hablaba, utilizaba un tiempo en hebreo que es el tiempo Jafel, y ese tiempo Jafel es el tiempo, se traduce como un mandato obligatorio, como que esa persona que lo pronuncia garantizará que lo que está diciendo suceda. Solo hablaba así el rey. Los sátrapas, los súbditos, los demás hablaban en Pael, que es un tiempo normal. Pero cada vez que Daniel es confrontado, Daniel habla con la misma autoridad del rey. Pero sabemos que Daniel no era el rey. Entonces su autoridad procedía de la identificación que tenía con Dios. Sin embargo, Daniel dice que añadía a esa autoridad sabiduría y buen trato. Y creo que es la respuesta a lo que nosotros como dirigentes debemos hacer. Más allá de liderar a los hermanos o liderar procesos administrativos, debemos ser líderes espirituales que añadan a la autoridad sabiduría, pero que nunca olvidemos que somos servidores de las personas y que les merecemos y les debemos un buen trato. Usted va a ser la segunda persona con la que he compartido esto el día de antier en el devocional
volví a tener esa visión sobre el fuego descendiendo en este lugar y expandiéndose, pero esta vez no solamente se expandía, sino recorría desde sus pies, de todos los presentes, desde sus pies hacia arriba. Y por otro lado me hacía recordar que en el libro de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, dice que se le repartió lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Entonces aquí la inversión. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué desde abajo? Y me decía, es que quiero que sean antorchas encendidas, que donde quiera que vayan, no solamente alumbran, pero que contagien a otros en la búsqueda de mi presencia. ¿Cree que esto sea posible? Creo que sí. Creo que el pueblo latinoamericano tiene fuego en su corazón, pero que ese fuego, mediado por el estudio sistemático y el estudio bíblico de la palabra del Señor, el estudio juicioso de la palabra del Señor, no garantizará un avivamiento pasajero, sino que el estudio de la palabra más el fervor que se ha derramado en Latinoamérica garantizará que cada hombre y mujer pueda llevar esa antorcha a otros. Y en medio, algo que hablábamos con Daniel, siempre Daniel dice, Daniel, Sadrach, Abednego, Misael y Mesac, y vemos cómo había una hermandad. No estamos solos, no es tiempo de trabajar solos, no es tiempo de hacer proyectos solos, es tiempo de estar juntos y así permanecer, como dices tú, con la antorcha encendida. En lo personal, en las reuniones que hemos tenido a nivel de Latinoamérica, con los hermanos de Cuba y otros países, estaban hablando algo importante, ¿verdad? Que se hiciera un consenso a nivel de Latinoamérica. Ojalá que te propongas estar orando porque esto se lleve a cabo algún día, que Latinoamérica, los dirigentes nacionales podamos o se puedan reunir para poder llegar a un acuerdo y de esta manera extender el reino a las demás naciones. Así es. Isel, muchas gracias por tu tiempo, sabemos que ya estás por partir, que tengas buen viaje y saludos a toda la familia. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Hernández, representante de la Facultad de Teología en México, y vengo a presentarte la oferta académica que la Facultad de Teología tiene para ti. Tenemos la maestría en Educación Teológica Superior, tenemos la maestría en Teología Práctica y la maestría en Divinidades. También contamos con diplomados en idiomas bíblicos. Si tú eres profesor de un instituto bíblico, si tienes una licenciatura en teología o un equivalente a esta, si eres estudiante activo de la facultad, puedes venir y tomar los diplomados en idiomas bíblicos. Aún si no estás en México, puedes venir de cualquier parte de América Latina para tomar estos diplomados que se ofrecen en las instalaciones del Seminario Teológico Ana Sanders en la Ciudad de México. El propósito de estos diplomados es capacitar a profesores de institutos bíblicos para que enseñen y expongan la palabra de Dios con mayor profundidad. Queremos certificar a maestros en idiomas bíblicos para que puedan llegar a sus lugares y transmitir el conocimiento en donde quiera que ellos estén. Queremos preparar a los estudiantes de la Facultad de Teología para que puedan continuar con sus estudios doctorales. Los idiomas bíblicos están divididos en hebreo y arameo, que son 5 módulos, y el idioma griego koiné, que son 4 módulos. Cada módulo consta de una semana de intensivo estudio, pero que valdrá la pena y que se verá reflejado en el resultado de tu trabajo. Todo esto se imparte en un ambiente académico 100% pentecostal. Así que te esperamos. En este video encontrarás la información para que te comuniques. Estamos a tus órdenes. Queremos servirte y que el Señor te use poderosamente en donde quiera que tú estés. Que Dios te bendiga.